Hola a todos, bienvenidos a la clase número 3 del curso Circuitos Discretos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a estudiar la polarización de los transistores BJT y esto todavía sigue siendo un pequeño repaso del curso anterior, pero también tiene un poquito más de detalle. Entonces, bueno, vamos a dedicarle bastante tiempo a cómo estudiar la polarización de los transistores y por qué es importante y ver las polarizaciones más importantes. Primero, antes de empezar la clase, me gustaría decirles que la próxima semana inician las tutorías. Y las tutorías del curso tenemos que definirles una fecha. Bueno, escoger el día, el horario y la plataforma. Entonces, para eso hay una encuesta que se las acabo de mandar por correo y necesito que por favor contesten la encuesta y me hagan llegar las respuestas para entonces definir qué día les funciona mejor. Los horarios propuestos por el tutor tiene disponibilidad los martes, los jueves y los viernes en los horarios que están en la encuesta. Entonces en la encuesta dice que los martes son a las 17, los jueves a las 17 o los viernes en la mañana a las 9:30. Las tutorías duran aproximadamente 2 horas y van a resolver ejercicios prácticos. El curso tiene mucha teoría, que es lo que vamos a ver aquí. Toda la parte práctica del curso está en las tutorías. Entonces, esta sería la parte práctica del curso, porque en las clases vamos a tratar de avanzar todo lo posible con la teoría. Entonces, por favor, la llenan y me la envían. No sé si me están escuchando, por favor, alguien que escriba ahí en el chat si se escucha. Bien, entonces voy a iniciar con lo último que estábamos viendo la clase pasada, que son las impedancias del transistor BJT. Y voy a hacer aquí un pequeño resumen. Habíamos visto en la clase anterior que si tenemos un transistor y tiene la siguiente conexión y queremos saber cuál es la impedancia desde la entrada. Muchas gracias por escribir ahí en el chat. La impedancia desde la entrada, vamos a decir que es Rin, y para este caso en particular es igual a Rp. Esto de acuerdo con el modelo que habíamos estudiado. Entonces no importa, vean que no importa el valor que tiene esta resistencia, la impedancia desde la base del transistor siempre es Rp. Y ya habíamos analizado con el modelo de pequeña señal cómo determinar esa impedancia. También hicimos el cálculo para la impedancia desde el colector. Y entonces desde el colector, como es una impedancia de salida, la entrada hay que ponerla en cortocircuito, ¿verdad? Y la impedancia desde el colector la vamos a llamar Rout. Entonces desde el colector, Rout tenía una ecuación, voy a ponerlas con azul para que resalte. Rout es aproximadamente igual a 1, no, perdón, a RO. En realidad esto es igual a RO. Y esta es igual a Rp. Las que son aproximadas son las otras dos. Entonces, desde el emisor, si tenemos VCC, no importa el valor que tenga esta resistencia, esto va a ser RC también. Y vamos a poner aquí el transistor. Desde esta terminal es también una terminal de salida, por lo tanto Rout lo medíamos desde ahí y también con la entrada a tierra.
para este caso en particular sí habíamos estudiado que la impedancia era el paralelo de varias cosas, y en realidad también habíamos considerado que el colector se conectaba a tierra. En general, cuando pongamos esta resistencia y si queremos determinar la impedancia, hay que hacer el mismo procedimiento de la clase pasada. A este le vamos a poner que es aproximadamente igual a 1 sobre GM. ¿De acuerdo? Recuerden que la expresión exacta era, no hace falta, es 1 sobre GM en paralelo con RP en paralelo con RO. Pero RP y RO son demasiado grandes en comparación con 1 sobre GM y por lo tanto el paralelo tiende a la impedancia más pequeña. Entonces, desde el emisor vamos a considerar que esto es válido y vamos a hacerlo así para el resto del curso. Y también estudiamos el transistor conectado como diodo, que en el transistor conectado como diodo, si yo conecto la base con el colector, estoy haciendo un cortocircuito en el diodo base colector, de manera que solo me queda un diodo entre la base y el emisor. Entonces la impedancia desde esta terminal es 1 entre GM y la impedancia desde esta terminal es 1 sobre GM. Por lo tanto, en pequeña señal, si tenemos un circuito en donde estamos considerando que hay un transistor en este tipo de conexión, el diodo equivale simplemente a una resistencia con un valor de 1 sobre GM, porque es simétrico para los dos lados. Entonces perfectamente se puede reemplazar por una resistencia, pero solo funciona en pequeña señal, ¿verdad? Porque en gran señal recordamos que el diodo tiene polarización y entonces hay que sustituirlo por algo que describa la ecuación de Shockley, y vamos a tener aproximadamente 0.7 voltios de base a emisor en corriente directa. Pero cuando hacemos el circuito equivalente en pequeña señal, podemos reemplazar todo el transistor y poner simplemente este diodo. Entonces, estos son los circuitos equivalentes en términos de impedancias. Y eso fue lo último que estudiamos la clase pasada. Ok. Ahora, vamos a ver polarización. Ya la clase anterior hicimos una introducción de los amplificadores y por qué los necesitamos, cuál es la ganancia, por ejemplo, cuáles son los tipos de ganancia y las diferentes impedancias. Pero vamos a ver por qué es importante polarizar los transistores. Entonces, en primer lugar, importancia. Y voy a escribir lo siguiente. Supongamos que tenemos un micrófono, que este era el símbolo del micrófono. El micrófono yo lo quiero conectar a un amplificador y más o menos de lo que hemos visto hasta el momento, un amplificador básico podría ser algo como esto. Donde aquí tenemos tensión de salida, el micrófono tiene tensión de entrada y yo puedo definir o encontrar de alguna manera la ganancia de este circuito, que es algo que ya hemos hecho en el otro curso. Entonces, la ganancia de este circuito depende prácticamente de GM y de RC, lo vamos a ver en un ratito, más adelante en otras clases. Entonces, si decimos que este amplificador tiene una ganancia de 5, por ejemplo, si AV tiene que ser negativa también. Esto lo vamos a demostrar después. Supongamos que tiene una ganancia de menos 5, quiere decir que si aquí aplico 10 milivoltios, ¿cuánto tengo a la salida? Debería ser 10 milivoltios por menos 5, o sea, menos 50. Pero resulta que si este circuito no tiene un sistema o un circuito de polarización, no puedo obtener tensión de salida. Digamos que esta es toda la información que tenemos. Si yo llego y armo este circuito en el laboratorio, este circuito funciona. Digamos que yo llego y compro el transistor, compro la resistencia, pongo el micrófono, pongo todo lo demás y trato de medir la tensión de salida. Resulta que la tensión de salida de este circuito es exactamente 0.
y esto tiene una explicación. Si recordamos la curva de los transistores, la curva de transferencia en primer lugar, vamos a observar en qué punto estamos polarizando este transistor. Entonces, importante es la curva es tensión base emisor contra la corriente IC. Esta curva sabemos que es una exponencial, entonces viene más o menos así. Perdón, no soy muy bueno dibujando exponenciales. Y entonces esto es una curva más o menos de tipo e a la x, que es la ecuación de Shockley. Ustedes ya se saben la ecuación de Shockley completa. La ecuación de Shockley es que la corriente de colector es igual a IS por la exponencial de VBE entre VT menos 1. Y después le podemos poner el efecto Early y todo lo demás. Luego vamos a poner el punto de operación. Entonces, si este circuito lo armamos así como está, tenemos que hacer dos análisis. El análisis de gran señal y el análisis de pequeña señal. El de pequeña señal nos da la ganancia de menos 5. Pero en el de gran señal tengo que quitar el micrófono y ver cuál es la tensión base emisor. Resulta que la tensión base emisor de este circuito, así como está en corriente directa, es 0. Entonces aquí tenemos el punto de operación. Si no polarizamos este circuito, el circuito no funciona. Entonces este circuito no funciona porque no está polarizado. Y el punto de operación es que la tensión base emisor es igual a 0 y la corriente IC es igual a 0. ¿Cuánto vale la transconductancia? La transconductancia aquí sería 0, porque la transconductancia era la pendiente en el punto de operación. Resulta que el circuito ahí no funciona. Para que el circuito funcione, lo que tenemos que hacer es polarizar ese micrófono. Y entonces el circuito con polarización, ¿cómo quedaría? Voy a copiarlo y vamos a pegarlo ahí abajo. Voy a dibujar entonces con verde la parte de polarización. Tengo que poner aquí desde la base una resistencia y tengo que conectarla a VCC. De manera que esta le voy a llamar la resistencia de base y este circuito ahora sí funciona. ¿Por qué? Porque en gran señal yo necesito apagar las fuentes de corriente directa, ¿verdad? Y encender, apagar las fuentes de corriente alterna. Estas encendidas y las fuentes de corriente alterna apagadas. Entonces lo que estoy analizando es simplemente el circuito con RB. Entonces tenemos RB, tenemos el transistor, tenemos RC, todo esto es VCC. Y podemos encontrar cuál es la corriente de polarización. Entonces en este segundo circuito voy a copiar también esta figura. Ahora lo que tenemos es un poco distinto. Espérense para ver, no quiero copiar lo de Shockley. Ahora el punto de operación ya no está en el origen, porque la resistencia de base hace posible que la corriente aumente en directa. Aquí vamos a determinar entonces cuál es la tangente y ya tenemos un valor de transconductancia. Entonces recordamos que los parámetros de pequeña señal dependen de la polarización del dispositivo, es decir, voy a abrir un poquito de espacio.
Por ejemplo, en este circuito yo puedo determinar cuánto es IC en gran señal. IC en gran señal estaría aquí. Este es el punto de operación. Entonces digamos que dio 1 miliamperio y aquí dio 0.68 voltios. Con esta información entonces puedo determinar cuál es el punto de operación. Bueno, ya ese es el punto de operación. Cuál es la transconductancia. GM era IC entre VT, donde VT es la tensión de térmica, que equivale a 26 milivoltios. Y también puedo determinar RP, que es beta sobre GM, y RO, que es VA entre IC. Estos tres parámetros observen que dependen de los valores de corriente directa. Por eso es importantísimo ponerle la polarización al transistor, si no entonces el punto de operación queda en cero y no tenemos ganancia, no tenemos ningún parámetro, ¿verdad? La idea entonces es que sobre esta línea vamos a ponerle una pequeña fuente de corriente alterna aquí y vamos a obtener entonces una salida de corriente. Perdón, tampoco puedo dibujar senoidales, ¿verdad? Y entonces esta salida de corriente va a ser proporcional a la variación de tensión en la base, que es la entrada. Ok. Por eso es que es importante polarizar, si no los circuitos no funcionan. Entonces vamos a ver ejemplos del análisis en gran señal. Supongamos que tenemos un circuito. Voy a poner análisis de gran señal y pequeña señal. Entonces digamos que hay un circuito que, vamos a ver, tiene VCC, aquí tenemos una resistencia, a esta la vamos a llamar RC1, luego vamos a poner aquí un transistor, vamos a poner una fuente de corriente, aquí vamos a ponerle una terminal, luego vamos a poner aquí otro transistor, pero ahora un transistor PNP. A este le vamos a llamar Q1, a este le llamamos Q2 y aquí tenemos una corriente de salida. Entonces digamos esta es la corriente IC del transistor 2. Esa es la terminal de salida y esta es la entrada. Entonces la entrada normalmente es de tensión porque está aplicada a la base y lo que va a hacer la entrada es variar la tensión base emisor. Esta tensión es en minúscula porque la variación es de pequeña señal, pero sí hay una tensión base emisor establecida en gran señal y eso es lo que habría que determinar para ver cuánta corriente fluye por aquí. Entonces en gran señal lo primero que hay que hacer es, voy a borrar esto para no confundir, primero se calculan todas las tensiones y corrientes en todos los nodos del circuito en corriente directa. Entonces tensiones y corrientes en los nodos. Y hay que determinar, eso sí hay que revisar en qué región de operación están funcionando los transistores. Se determina si los transistores están en activa directa. Esto es importantísimo porque si no están en esta región hay que usar modelos más complicados, ¿verdad? Entonces el análisis de gran señal era utilizar la ecuación de Shockley, que ya la teníamos por ahí, y entonces consideramos que todas las fuentes de corriente alterna están apagadas. Posteriormente
vamos a hacer el análisis de pequeña señal. Entonces este lo voy a pasar aquí a la derecha, y en pequeña señal vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar que todas las fuentes de tensión de corriente directa vamos a reemplazarlas por un cortocircuito, y todas las fuentes de corriente las vamos a reemplazar por un circuito abierto, por la impedancia que tienen internamente. Adicionalmente, los condensadores que hubiera en el circuito hay que sustituirlos también por un cortocircuito. Y esto tiene un pequeño detalle. En corriente directa un condensador es un circuito abierto. Entonces eso podríamos apuntarlo en algún lugar, ¿verdad? Voy a anotar aquí que los condensadores son un circuito abierto en corriente directa, porque una vez que un condensador está cargado, ya la corriente que fluye por ese condensador es cero, por lo tanto es un circuito abierto. Para el análisis de pequeña señal, entonces hay que reemplazar estas cosas, ¿verdad? Y entonces una fuente de tensión pasa a ser un cortocircuito, una fuente de corriente pasa a ser un circuito abierto, y el condensador pasa a ser un cortocircuito, porque vamos a suponer, esto es suponiendo que el condensador es un condensador muy grande, es decir, que el condensador es un condensador infinitamente grande, o bien lo que significa esto también es que en la frecuencia de interés la reactancia debería ser cero, ¿verdad? Y esto es 1 entre J omega C. Si estamos en corriente directa, omega es 0, entonces la reactancia va a dar infinito. Por eso es que en corriente directa el condensador es un abierto. Pero si estamos en corriente alterna, entonces omega empieza a cambiar y va a tener valores de 1, 2, ¿verdad? 10 Hz o lo que sea. Esto es en frecuencia angular, entonces radianes por segundo. Y la capacitancia, si la capacitancia es muy alta, entonces toda esta expresión va a tender a cero muy rápidamente. Entre más alta la capacitancia, mejor es el condensador. Entonces, para esta primera parte del curso vamos a suponer que en la frecuencia de operación del circuito todos los condensadores están en corto. Y esto es muy importante porque los condensadores cumplen una función de aislar la red de polarización de las fuentes de pequeña señal. Entonces, en pequeña señal lo que tenemos que hacer es tomar el circuito y redibujarlo con el equivalente de pequeña señal. Entonces vamos a poner en donde queda RP1, ¿verdad? Luego vamos a poner aquí la fuente de tendiente, esto es GM1, VP1, y aquí vamos a poner un circuito abierto, porque esta es la fuente que teníamos aquí, que le vamos a denominar IE, porque es una fuente de corriente que está en el emisor. Luego vamos a seguir conectando el resto del circuito. Entonces de aquí de este colector tenemos que tomar para la base del siguiente, y como es un transistor PMOS, no, perdón, PNP, ya me adelanté, tenemos que poner el circuito de cabeza. Entonces voy a ponerlo de esta manera. Aquí la fuente de corriente, esto es GM2 VP2, ¿verdad? Esta es la terminal de salida, entonces aquí tendría Eout en minúscula porque sería una corriente de pequeña señal. Y tendría que ponerle que este es RP2, nada más para después poner las tensiones. Bueno, voy a poner las tensiones del otro lado. La tensión aquí es positivo, negativo, y esto es VP. Y para seguir con el modelo, esto es positivo y negativo, y esto es VP2. Este es el 1. Ahora observen que en el circuito yo estaba esperando que la corriente tuviera esta dirección, es decir, la corriente de salida tiene
necesariamente que tener esta dirección porque tiene que venir desde USC y pasar hacia la salida. En este, bueno, todavía me falta dibujar algunas cosas, ¿verdad? Tengo que poner las fuentes de tensión a tierra y las resistencias. Entonces aquí me falta poner, esto es RC1 que está conectada a tierra, porque esta tierra describe la fuente VCC en corriente alterna, está en corto. Esta es la corriente IE en corriente alterna, y tengo que poner una más, que es que este colector también está a tierra. ¿Verdad? Entonces así más o menos quedaría el modelo. Y lo otro que puedo hacer para corregir esa dirección de la corriente que yo estaba esperando que fuera hacia abajo es darle vuelta a la dirección de este VP. Entonces digamos que lo pongo al revés y entonces pongo positivo negativo. Eso hace que tenga que darle vuelta a la dirección de esta flecha. Entonces, como antes iba hacia arriba, ahora la voy a poner hacia abajo. Y el modelo ahora tiene más sentido. De cualquiera de las dos formas se hubiera podido resolver. Entonces no hay que hacer este reemplazo. El modelo para el NPN es igual al del PNP. No hay que hacerle ningún cambio. Pero para que sea un poco más consistente con lo que ya sabemos de que la corriente sale por esta terminal, le damos vuelta a al signo que tiene la tensión para los transistores PNP. Entonces en pequeña señal se reemplazan los componentes, las fuentes. Las fuentes por el equivalente, ¿verdad? Ya sea cortocircuito, circuito abierto, además los condensadores. Y si tuviéramos un transistor como diodo, aquí es donde hay que hacer el reemplazo. Entonces digamos que Q2 estaba conectado como un diodo, quitamos toda esta parte del modelo y simplemente ponemos una resistencia, pero es aquí donde se hace el reemplazo. Los condensadores se ponen en cortocircuito y ya con eso tenemos el circuito listo para ser analizado. Entonces esos dos análisis son los que vamos a estudiar. Aquí entonces vamos a estudiar las diferentes polarizaciones. Vamos a centrarnos primero en la parte de gran señal en esta parte del curso, que sería esta clase y la clase siguiente. Y para el resto del capítulo, porque este es el capítulo 5 del libro que estamos estudiando, que es el libro de Razavi, Fundamentals of Microelectronics, esto es todo el capítulo 5. La siguiente parte sería hacer todos los análisis de pequeña señal. Entonces vamos a ver las polarizaciones y voy a iniciar con la polarización por resistencia de base. Que es básicamente esta que acabamos de ver en el ejemplo que les di inicialmente. Lo que tenemos es un circuito que tiene una resistencia de colector y aquí un transistor. Y este circuito, el transistor, necesita una polarización. Entonces vamos a tomar de la misma fuente RB una corriente adicional por medio de una resistencia. Entonces la corriente que pasa por aquí sería la corriente de base. Y entonces queremos estudiar cómo determinar cuáles son todas las corrientes y las tensiones en todos estos nodos. Lo que tenemos que hacer normalmente es iniciar con la ley de tensiones de Kirchhoff por la base. Y entonces nos va a quedar que VCC es igual a IB por RB más la tensión base emisor.
Entonces la tensión base emisor está aquí con esta dirección, y de aquí a acá tengo IB por RB. Entonces los signos son correctos. USC es igual a IB por RB más la tensión base emisor. Aquí puedo entonces despejar la corriente de base, y entonces voy a hacer eso que acabo de decir. La corriente de base sería, voy a pasar VB a restar, y luego voy a pasar la resistencia de base a dividir. Y aquí entonces, haciendo uso de que la corriente de colectores beta veces la corriente de base, voy a obtener que la corriente de colectores beta veces USC menos VBE entre RB. Aquí entonces lo que sabemos es que la tensión VB es aproximadamente 0.7 voltios, ¿verdad? Pero esto depende de los transistores que estamos estudiando. Entonces, hay libros como por ejemplo el libro de Boylestad que tienen un nivel más introductorio y consideran que todos los transistores cuando están encendidos tienen una tensión VBE de 0.7, lo cual no es cierto, ¿verdad? Hay transistores que tienen tensiones más altas o tensiones más bajas, y por eso es que tenemos que resolver esta ecuación, esta última ecuación que estamos desarrollando, de alguna manera, y tenemos que tener una forma de calcular cuánto es la corriente y cuánto es la tensión VBE, porque entonces tenemos dos variables. Entonces las variables son la corriente IC y la tensión VBE. Para resolver un sistema de ecuaciones de dos variables necesitamos dos ecuaciones. Entonces la segunda ecuación va a ser la ecuación de Shockley. Y entonces en la ecuación de Shockley tengo que la corriente IC es igual a IS por la exponencial de VB entre VT menos 1. Esta ecuación puede ser un poco distinta también. Arriba hay un término, bueno, hay dos términos más en la mayoría de modelos de SPICE, que es algo que no se estudia mucho. Entonces el primero es que la tensión VBE hay que restarle un término que depende de la corriente y de una resistencia interna parásita que tiene el dispositivo. Y la otra es que VT se multiplica por una constante N, que es el coeficiente de emisión, se llama. Pero no vamos a complicarlo más de la cuenta. Vamos a utilizar esta ecuación como la ecuación del curso, que es la misma ecuación que utiliza el libro, sabiendo que el modelo puede seguir aumentando de complejidad si le empezamos a agregar términos, y además le podemos poner aquí el efecto Early. El efecto Early está escrito por este pedacito, ¿verdad? Entonces, los problemas cuando tienen efecto Early son un poco más complicados de resolver. Por el momento, entonces, la ecuación 1 sería esta, y la ecuación 2 sería hasta aquí, o bien con el efecto Early, pero es un poco más complicado. En las tutorías van a ver ejemplos sin el efecto Early y con el efecto Early. Entonces es importante que vayan a las tutorías para que resuelvan ejemplos de solución. Tenemos distintos métodos de solución. Hay dos formas de resolver este sistema de ecuaciones. Entonces voy a poner el sistema de ecuaciones como está aquí, ¿verdad? Y entonces lo que voy a hacer es que las voy a copiar.
Estas son ecuaciones ¿de qué tipo? Son ecuaciones no lineales, ¿verdad? Esta es una ecuación lineal, evidentemente, pero esta no. Entonces, hay formas de resolver sistemas de ecuaciones no lineales, ¿verdad? En este caso, el sistema es bastante sencillo y entonces no lo vamos a necesitar el uso de algún software o algo así. Pero hay programas, por ejemplo MATLAB y creo que Octave, tienen solucionadores que permiten resolver sistemas de ecuaciones de varias variables no lineales. Entonces eso es importante también tenerlo ahí en consideración. Este sistema es bastante sencillo y tenemos dos métodos de solución. El método 1 se conoce como el método iterativo. Voy a poner aquí A. Método iterativo. Y los pasos son los siguientes. Lo que vamos a hacer es que vamos a suponer un valor inicial para la tensión base emisor. Por ejemplo, vamos a considerar que la tensión base emisor inicialmente, por ejemplo 0, eso significa que es la inicial, es de 0. O podemos ponerle un valor entre 700 milivoltios hasta 800 milivoltios. Depende mucho del transistor, pero entonces en la mayoría de problemas que se resuelven en este curso, como estamos usando este libro, para esta tecnología estos son valores adecuados. Entonces ese valor se va a sustituir. Entonces sustituimos VB en la ecuación 1 y vamos a calcular la corriente IC de la iteración 1. Luego con esa IC vamos a despejar VB de la ecuación 2. Entonces muchas veces lo que vamos a hacer es directamente de esta ecuación despejar VB. Vamos a ignorar este menos 1. Esto lo podemos hacer con toda seguridad si el transistor está suficientemente encendido. La única manera de que no lo podamos ignorar es que el transistor esté en su umbral, porque entonces a toda esta corriente le vamos a restar un IS y ya eso se vuelve significativo en su umbral. Pero si estamos con el transistor encendido, este menos 1 no hace falta. Y podemos despejar esta ecuación. Entonces voy a poner IC entre IS, ¿verdad? Paso el IS a dividir. Luego me queda eso igual a la exponencial de VB entre VT. Entonces aplico el logaritmo natural de los dos lados. Y del lado izquierdo me quedó el logaritmo de E a la VB entre VT. Entonces se cancela el logaritmo con la E y me queda VB entre VT. Por lo tanto el VT lo paso a multiplicar y esta es la tensión base emisora. Así es como se despeja. Pueden hacerlo ustedes a mano, ¿verdad? Con todos los pasos. Pero entonces, básicamente esta es la ecuación que se usa para iterar. Es más, aquí voy a poner que esta es la ecuación 2 y que aquí, despejando la tensión base emisor, obtenemos eso. Entonces, el punto 4, ya con la ecuación 2 despejada, vamos a recalcular la tensión base emisor, que inicialmente supusimos que estaba entre 700 y 800 y ahora vamos a llamar que esto es VB de la primera iteración. Entonces tal vez para hacerlo un poco más ordenado, primero suponemos un valor inicial, sustituimos en la ecuación 1 para calcular IC1. Ese sería el paso 2. Y el paso 3 es recalcular VBI1 sustituyendo IC1 del punto anterior en la ecuación 2.
El 4 sería repetir 2 y 3 hasta minimizar el error. Y entonces, para efectos prácticos, lo que vamos a hacer es calcular el error o el porcentaje de error en la corriente IC sería la corriente IC de la iteración actual o de la última que hicimos, es decir, n, ¿verdad? Es 0, 1, 2, vamos a ir haciendo suficientes n's, ¿verdad? La segunda sería VB2 y IC2, etc. Le vamos a restar la de la iteración anterior, que es una que no está tan bien aproximada, y esto lo vamos a dividir entre IC de la iteración actual por 100%. Entonces, ¿por qué es de esta manera? Porque aquí en ICN lo que tengo es el valor más exacto que tengo calculado hasta el momento, ¿verdad? Valor más exacto hasta el momento. Y este fue el último valor o el valor previo. Entonces, con esto estamos calculando el porcentaje de error entre iteraciones y queremos que llegue a ser menor que el 10%. Entonces, si el error es menor que el 10%, ya podemos decir que el circuito tiene solución y esa sería la solución, ¿verdad? Y entonces esta sería la primera forma de resolverlo. Aquí entonces el paso número 5, ya cuando llegamos a esa solución final, lo que sí hay que hacer es verificar que el transistor esté operando en la región activa directa. Entonces, que opere, o que el transistor, vamos a poner que Q opere en la región activa directa. Y como hacíamos eso, lo que teníamos que revisar es que la tensión colector emisor sea mayor que la tensión base emisor, o bien que la tensión colector sea mayor que la tensión de la base. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que decir tensión colector menos tensión emisor mayor que tensión base menos tensión emisor. La emisor es la referencia, entonces aquí los puedo simplemente cancelar porque uno lo paso a sumar al otro lado y entonces se cancelan. Y esta es la condición que tengo que revisar. Y entonces, para que eso se cumpla, muchas veces lo que hay que revisar es el valor de la resistencia de colector. Esto depende en gran medida del valor de RC. Hay un RC que pone al circuito en activa directa o que hace que el circuito deje de estar en activa directa por lo siguiente. Yo tengo aquí la resistencia de colector y el transistor. Digamos que ya yo calculé el punto de operación y se me dio que la corriente por aquí es de 2 miliamperios por alguna razón. La tensión aquí, digamos que en el punto de operación me dio 750 milivoltios. Entonces, el valor de RC va a determinar cuál es el valor de la tensión en el colector. Porque entonces la tensión en el colector va a ser USC menos IC por RC. Si IC era un valor fijo, USC es un valor fijo, y yo sé que USC, la tensión en el colector, no puede ser menor que la tensión de la base, ¿verdad? Esto que está aquí tiene que ser mayor que la tensión de la base para que el transistor esté en activa directa. ¿Sí se entiende, verdad? Porque en el momento en que la tensión del colector pasa a ser menor que la tensión de la base, este diodo empieza a conducir y ya tendríamos un circuito que está operando en saturación. Entonces, prácticamente, para determinar cuál es el límite, ¿verdad? VSC es constante, IC es constante porque no depende de esta resistencia.
lo que tengo que averiguar es cuál es la resistencia más grande que le puedo poner a este circuito para esta condición de operación. Entonces aquí lo que voy a hacer es despejar, y entonces me va a quedar que VCC menos VB va a ser mayor que IC RC, y de manera que la resistencia RC, voy a darle vuelta, ¿verdad? Tiene que ser menor que VCC menos VB entre IC. Está bien hecho, ¿verdad? Lo único que hice fue pasar IC a dividir y le di vuelta a las variables. Y esto me deja que RC tiene un valor máximo, es decir, RC tiene que ser menor que todo eso. Entonces, en muchos circuitos, RC es el que define si estamos en la región de activa directa. ¿Ok? Ahora, este circuito de polarización tiene un problema, y esto no se los dije cuando, bueno, me falta el otro método de solución. Pero la principal limitante que tiene es que la corriente depende de beta. Entonces voy a poner aquí que IC depende de beta, y eso no es muy bueno. Vamos a ver después por qué. La idea principal es que beta es un parámetro que varía muchísimo, no solo con la temperatura, con la tensión de alimentación, con la corriente que esté fluyendo por el dispositivo. Si ustedes revisan una hoja de datos, por ejemplo la de un 2N2222, creo que es un transistor muy utilizado, beta no tiene un único valor. Vienen valores de beta para corrientes de 1 miliamperio, de 10 miliamperios, de diferentes corrientes tenemos diferentes valores, y puede variar desde 90 hasta 180 hasta 200. Beta no es para nada constante. Entonces varía con la corriente, con la tensión, con la temperatura. ¿Con qué más varía beta? Beta varía inclusive de transistor a transistor, porque los transistores tienen cierta tolerancia. No hay dos transistores que sean exactamente iguales. Entonces, entre dos transistores puede que uno tenga más beta que el otro, y entonces eso hace que el circuito ya se comporte de diferente manera. Entonces, eso es un problema. Vamos a analizarlo con más profundidad. O no importa, voy a hacer aquí el resumen. Entonces, beta depende de todas esas cosas: de la temperatura de operación, de la tensión de alimentación, de la corriente que esté conduciendo el transistor, del transistor que tengo actualmente, porque entre transistores distintos puedo tener variaciones de beta. ¿De qué más depende beta? Temperatura ya lo dije. Bueno, depende de todos estos parámetros. Entonces, un circuito, digamos que este circuito es un circuito receptor de radio, o un circuito que amplifica la señal de audio. Lo estoy teniendo funcionando aquí, digamos, en Cartago o en algún lugar, en San José, y se me lo llevo a lugares con diferentes temperaturas, con diferente, ¿verdad?, clima. El circuito deja de funcionar porque simplemente tiene una corriente que puede llegar a ser incluso el doble o la mitad de lo que queríamos. Entonces, por eso este circuito no es muy bueno. Pero bueno, ya explicamos el primer método, que es el método iterativo. ¿Cuál es la segunda forma de resolverlo? Como es un circuito bastante simple, vamos a poner método directo por aproximación numérica en la calculadora. Y entonces este método consiste en lo siguiente: tenemos igual un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Es más, podría copiar ya esta ecuación finalmente despejada, aunque para este no importa exactamente las que use, mientras una sea la ecuación del circuito y la otra sea la ecuación de Shockley, ¿verdad? Esta ecuación es la del circuito, que depende de la polarización que se escoja. En este caso es por resistencia base, y esta es la ecuación de Shockley.
Entonces, para resolverlo, lo que tenemos que hacer es reemplazar o sustituir. Y podemos igualar las ecuaciones anteriores, las que teníamos, que las dos eran IC, o sustituyendo 2 en 1, o sustituyendo 1 en 2, ¿verdad? De 1 despejamos VB y la sustituimos, como sea. Nos va a quedar una sola ecuación. Entonces vamos a tener que IC es beta veces VCC menos VBE, y aquí vamos a ponerle VT, logaritmo natural de IC entre IS dividido entre RB. Ahora, esta ecuación evidentemente no la podemos resolver a mano tampoco, porque no podemos despejar de ninguna manera IC, ¿verdad? El problema es que si fuera un sistema de ecuaciones lineales de dos variables, prácticamente aquí lo que tenemos que hacer es despejar IC, pero aquí no podemos despejar IC. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a tener que utilizar la calculadora. Vamos a ver dónde lo pongo. Y ese es el problema. No se puede despejar IC. ¿Por qué no se puede? Porque vean que IC está aquí afuera, pero IC también está adentro de un logaritmo. Entonces, no importa que separemos aquí esta fracción, ¿verdad? Ponemos VCC entre RB por beta, luego ponemos VT, logaritmo natural de no sé qué entre beta, o pasamos, entre RB, o pasamos el RB a multiplicar de una vez y el beta a dividir. Nos va a quedar un término que depende de x y un término que depende del logaritmo de x, ¿verdad? Esto va a quedar x más logaritmo natural de x más c es igual a 0. No hay forma de despejar x aquí. Podríamos utilizar sistemas más complejos, ¿verdad? Resolver esto por ecuaciones diferenciales, por la transformada de Laplace. No son diferenciales, es la transformada de Laplace, y convertimos esto en un sistema lineal, pero creo que no hemos visto suficiente matemática todavía en la carrera como para tratar esto. No sé si ya vieron modelos de sistemas, señales y sistemas. Esto se ve en señales y sistemas. Ya más o menos conocen la transformada de Laplace, pero el curso de la transformada de Laplace y cómo resolver esto es el curso de señales y sistemas. Entonces, no tenemos forma de resolverlo, pero sí tenemos forma de aproximarlo. Y entonces lo que vamos a hacer es que en la calculadora vamos a reemplazar todos los valores. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que esto quede más claro, y entonces voy a poner aquí ejemplo. Determine IC, que es la corriente de polarización, y VB para el circuito que se muestra. Entonces, el primer método vamos a resolverlo por el método de aproximación numérica. Los dos son aproximaciones numéricas, porque los dos se ven en métodos numéricos. Pero vamos a hacerlo con la calculadora. Y entonces vamos a definir algunos valores. El circuito, por supuesto, es el mismo. Vamos a poner que RB son 100 kilo ohms. Vamos a establecer que la resistencia de colector es RC y tiene un valor de 1 kilo ohm, y que la tensión VCC es de 2.5 voltios, y además el transistor tiene un modelo donde IS es igual a 10 a la menos 17 amperios. Entonces tenemos partes del circuito, o tenemos las variables del circuito y variables del transistor. A este transistor le vamos a llamar Q1.
Si lo hiciéramos por el primer método, lo que tendríamos que hacer es devolvernos y suponer que en la ecuación del circuito vamos a ponerle un valor de la tensión base emisor. Eso lo podemos hacer, pero creo que en el curso de activos se le dio bastante énfasis y en las tutorías igual tienen algunos ejemplos. Lo que tenemos que hacer aquí es, para resolverlo por el otro método, sustituir en la calculadora todas estas incógnitas. Entonces, a IC le vamos a poner la variable X porque es lo que quiero determinar. Y esto va a ser igual a beta. Ah, bueno, aquí no le puse beta tampoco. Beta vamos a ponerle 100. Entonces vamos a sustituir aquí 100. Luego vamos a poner aquí 2.5 voltios menos 26 milivoltios por el logaritmo natural de X entre 10 a la menos 17 amperios. Todo esto dividido entre la resistencia de base. Vean que en esta ecuación no está la resistencia de colector. No importa qué valor tenga la resistencia de colector, porque la polarización del circuito no depende de la resistencia de colector. Y entonces lo que vamos a hacer es resolver con la calculadora. Ustedes pueden usar la calculadora Casio. Yo ahorita no la tengo instalada, pero voy a usar la calculadora de Hewlett Packard. A ver si logro resolverlo. Entonces, porque no lo he usado para esto. Vamos a poner resolver y aquí tenemos que poner la ecuación. Entonces, vamos a poner que X es igual a 100 multiplicado por, y aquí voy a poner una fracción. La fracción son 2.5 menos 26 milivoltios menos 3 multiplicado por el logaritmo natural, que el logaritmo natural está, ya lo perdí aquí, logaritmo natural de X entre 10 a la menos 17. Entonces 1 por 10 a la menos 17 dividido entre la resistencia de 100 kilo ohms, 100 exponente a la 3, y ya esto es, ¿verdad? Pues aquí le damos OK. Creo que el problema es la variable. Perdón, es que esta la acabo de instalar y todavía no sé muy bien cómo usarla. Yo tenía una Texas y la perdí. Ok, aquí está, y lo que tenemos que hacer es resolverla. Ya la borré. Bueno, yo creo que lo más adecuado hubiera sido usar la calculadora normal. Hay una versión de la calculadora Casio. Entonces tal vez en la próxima clase instalo esa calculadora para resolver esto. También hay una forma de hacerlo utilizando Octave o MATLAB. Creo que la función era fsolve. O podemos usar Wolfram Alpha también, que es otra de las formas de resolver estas ecuaciones, porque en este momento no encuentro cómo resolver esa ecuación aquí en esta calculadora. Bueno, pero la idea es entonces que en las calculadoras Casio lo que tienen que hacer es introducir todo esto, ¿verdad? Y luego van a, el igual lo ponen con la tecla de alfa, ¿verdad? Más la tecla igual. X también con alfa X. Y después le van a dar Shift y la tecla de Solve. Y le van a dar un valor inicial. Entonces, después de introducir la ecuación, le van a poner un valor inicial. Entonces van a poner X igual, y pueden ponerle, no sé, 1 miliamperio para empezar, y después le van a dar igual otra vez, y la calculadora entonces les va a dar el valor de X. X en este caso debería ser igual a 1.65 miliamperios aproximadamente, porque esto está resuelto con el otro método. Pero entonces aquí
Revisen por favor que esto coincida con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pueden hacer el cálculo directamente ustedes en la calculadora y utilizan este procedimiento, ¿verdad? Entonces lo primero sería introducir la ecuación, lo segundo es darle shift solve, tercero es ponerle un valor inicial, cuarto es darle igual después del valor inicial y nos va a dar un valor de X, que sería la corriente de colector. Entonces esto de aquí es la corriente de colector y la tensión base emisor, ¿cómo la calculamos? La tensión base emisor es simplemente VT por el logaritmo natural de IC entre IS. Entonces después de sustituir todos estos valores vamos a tener 26 milivoltios por el logaritmo natural de 1.65 miliamperios entre 10 a la menos 17 amperios, y esto nos va a dar entonces que la tensión base emisor tiene un valor de 850 milivoltios aproximadamente. Creo que no son exactamente los números porque esto está resuelto por otro método, pero ustedes pueden verificarlo. Lo otro que pueden hacer es que resuelven el sistema utilizando el primer método que vimos, que era el método de iteraciones sucesivas, aproximaciones sucesivas. Y entonces hacen varias iteraciones y verifican si les está dando lo mismo, porque eso significa que el problema está resuelto correctamente. No me voy a quedar con las ganas y voy a poner aquí Wolfram alfa. Y entonces vamos a poner que solve, y aquí vamos a poner que x es igual a 100 que multiplica a todo lo que está entre el paréntesis. Lo que está en el paréntesis es 2.5 menos 26e a la menos 3 por el logaritmo natural de x entre 10 a la menos 17, y todo esto está dividido, a ver, este paréntesis quedó aquí, dividido entre 100 a la 3. Si le damos solucionar, debería calcular 1.65, ¿verdad? 1.64886, que es el valor final que tiene esa corriente. Entonces es un solo paso y con eso podemos calcular entonces la corriente de ese transistor. No tenemos que hacer todas las iteraciones, sino que podemos hacer este método como un atajo, ¿verdad? Y con eso no hay que estar calculando todas las iteraciones. Para efectos de examen yo les voy a pedir por qué método lo resuelven. Tenemos los dos métodos y tienen que saber resolverlo por cualquiera de los dos. Ok. Entonces, habíamos dicho que esta polarización tiene esos problemas que habíamos analizado anteriormente, ¿verdad? Esta polarización no se utiliza con mucha frecuencia, pero no quiero escribir eso. Voy a poner que no es de mucha utilidad, porque IC depende de beta. Beta depende de todas esas cosas. Depende de la temperatura, depende de la corriente de colector, depende de... ¿qué más había dicho? De las tensiones que tengamos en el circuito, porque la tensión también afecta a la corriente. Entonces si la tensión, por ejemplo, si este circuito está alimentado por baterías, digamos que ustedes tienen aquí una batería de iones de litio, la batería no tiene la misma tensión siempre. Digamos que esta batería es de 3.3 voltios por alguna razón. Entonces ustedes alimentan el circuito con esta batería y no le ponen nada, no le ponen un regulador o cosas, ¿verdad? El circuito está alimentado directo, lo cual es una mala decisión, ¿verdad? Pero digamos que ustedes lo alimentan así. El problema es que la curva de descarga de la batería, las baterías no se descargan
completamente de manera uniforme. No sé si ya vieron baterías en alguna parte de los cursos, pero entonces la tensión de la batería cuando está totalmente cargada, aquí está al 100% y aquí está al 0%. Cuando está totalmente cargada, la tensión de la batería es muy alta. Digamos que puede ser inclusive más que 3.3, podría ser 3.6. Pero esta tensión decrementa rápidamente, se decrece rápidamente. Tal vez aquí lo exageré mucho. Y llega a una parte que es relativamente constante, lineal. Por supuesto aquí la curva de descarga, espérense para ver si puedo dibujar rectas. Se ve más o menos así. Entonces hay una región donde la descarga es relativamente constante, lineal, se comporta como debe ser, y hay otra parte donde a partir de cierto valor la carga empieza a disminuir porque ya nos quedamos sin carga en la batería y se tira completamente a cero. Si llegamos al cero absoluto, la batería tampoco se puede recargar porque en esta tecnología, bueno, ahora las baterías son más avanzadas que antes, pero en general no es buena idea que una batería opere totalmente cargada o totalmente descargada. La región óptima está en un rango intermedio, digamos que entre el 90% y el 10% de carga. Y los teléfonos ahora se encargan de que la batería no sobrepase estos valores. Aun cuando el teléfono les indique que está a 100% o que está a 0, no es cierto, la batería siempre se deja un poquito de margen. El teléfono no la carga hasta que esté excesivamente llena y tampoco la descarga hasta que esté en descarga profunda, porque entonces la dañaría con mucha facilidad. Para todos esos circuitos de carga hay un montón de cosas, pero entonces la idea es que las baterías no se descargan de una manera muy bonita y la tensión puede llegar a variar entre 3.4 y digamos 3.2 o 3.1, inclusive 3 voltios. Y este es el rango de operación normal, entonces vean que si la tensión cambia, también estamos cambiando beta. Y por eso este circuito no es muy utilizado. Ok. Entonces, para resolver esto, vamos a pasarnos a otra polarización, que es una polarización un poco más robusta. Y vamos a decir polarización por divisor de tensión. En esta polarización lo que vamos a hacer es que se va a definir. Ok, están haciendo preguntas. ¿Qué pasa si físicamente si se opera la batería por mucho tiempo, totalmente descargada o cargada en exceso? Esa pregunta lleva bastante rato explicarla, pero normalmente las baterías lo que tienen internamente son metales, ¿verdad? Aquí están los iones de litio. No sé exactamente cuál es la carga, pero en el metal tiene que tener cierta química, porque lo que va a suceder es que va a haber un intercambio de iones que van a hacer reacción con el metal y entonces, o aquí con algún material intermedio. Estos iones van a hacer reacciones de reducción y oxidación. Entonces la reacción es de reducción oxidación, que es una reacción química que involucra electrones. Entonces las reacciones redox involucran electrones. De manera que cuando el ion pasa a ser parte del metal, es que no sé exactamente la química de esto, ¿verdad? Tendría que buscar la ecuación exacta. Esos iones pasan a ser parte de aquí una capa con cierto grosor, ¿verdad? Que es una capa de un material que ya pasó por esa reacción, y entonces los electrones, digamos, son los que utilizamos para cargarla. Y cuando la descargamos, todos estos materiales se van a desprender otra vez y van a pasar a ser iones de litio otra vez. Ya no están aquí en el material, que yo no sé si es un óxido o creo que no es un óxido. Y entonces, ¿verdad? La idea es que la reacción es reversible y estos iones están siendo parte del electrolito, que es todo esto, o parte de
de esta parte donde tenemos otro material. La reacción es reversible. El problema es que si la operamos totalmente cargada, al principio vamos a tener demasiado aquí y la concentración de litio digamos que va a ser 0. Entonces es demasiado fácil hacer esa reacción y por eso es que se va a descargar rapidísimo. Y se puede dañar, pero para explicar por qué es que se daña, sí necesitamos verlo con más detalle todavía. Entonces creo que no es fácil de explicar, porque tiene que ver con mucho la química y los materiales. Y en cero lo que sucede es que aquí nos quedamos absolutamente sin material y entonces ya no podemos hacer que estos iones de litio reaccionen con el material que estaba aquí, porque ya gastamos todo el material. Entonces no es bueno que se gaste todo el material. Pero más o menos es así es como funciona una celda de litio, o en realidad son celdas que acumulan carga. Entonces ese es el funcionamiento. No era este curso, pero es interesante. Entonces puede buscar, si le interesa, cómo funcionan las celdas. Se llaman fuel cells, que básicamente todas operan de esta manera. Las celdas solares también hay unas que funcionan así. Y lo que tienen es de este lado dióxido de titanio, en el centro tienen un electrolito. Bueno, y hay otras celdas que incluso son solo semiconductoras. Pero bueno, todo eso es un montón de teoría. Si les interesa, después pueden preguntarme por aparte y buscamos información. Ok, entonces por divisor de tensión lo que tenemos que hacer es definir un valor de tensión base emisor más constante. Y esto elimina la dependencia de T y de beta. Entonces observen lo que sucede aquí. Vamos a tener VCC y aquí tenemos la resistencia RC, el transistor, aquí tenemos esta resistencia, perdón, esta de aquí arriba. Es que estoy viendo el circuito que tengo en el cuaderno. Esto es R2 y ya, ahora sí. En este circuito la tensión en la base está definida por un divisor de tensión. Entonces, ¿cuál es esta tensión? Es VCC por R2 entre R1 más R2, ¿verdad? Y esto es igual a la tensión base emisor, porque vean que el emisor está conectado a tierra. Entonces esto es lo mismo. Esta tensión base emisor ya no la tengo que suponer, simplemente puedo diseñar el circuito para decir, ok, la tensión VB que necesito es tanto porque ocupa una corriente de tanto. Y eso lo hacemos con la ecuación de Shockley. O al revés, si tenemos esta tensión y queremos calcular cuál es la corriente, entonces la corriente la calculamos con la de Shockley. Esto es IS por E a la VB entre VT. Menos 1, pero no se lo vamos a poner. Entonces, si sustituimos las ecuaciones, lo que vamos a tener es que esto es IS por la exponencial R2, R1 más R2 por VCC entre VT, porque lo que hice fue separar, la verdad, el VCC lo paso para allá y pongo el VT a dividir, ¿verdad? Y entonces tengo lo siguiente, esta ecuación de aquí arriba es la ecuación del circuito, que era la ecuación 1, la ecuación 2 es la de Shockley, solita, la de Shockley es esta, y esta es la solución final, ¿verdad? Nada más que en esta no ocupamos ningún método numérico. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto es VCC, cuánto es VT, la única variable está aquí afuera, es una ecuación de una sola variable y no requiere de métodos numéricos, ¿verdad? La única variable que tenemos es IC.
Lo otro que observamos es que en esta ecuación no existe beta. La corriente no depende de beta. Vean que aquí en ninguna parte estamos hablando de beta. Sí podemos calcular cuánto es la corriente de base. Y eso tiene implicaciones. Pero aquí esta ecuación es independiente de beta. Sigue siendo dependiente de VSC, ¿verdad? Entonces, si VSC varía, digamos que el circuito no tenga un regulador y seguimos alimentando con baterías, este circuito no funciona muy bien. Pero para las baterías generalmente hay circuitos reguladores, ¿se acuerdan de los reguladores en activos? Entonces hay reguladores de tensión. Es independiente de beta, lo cual es muy bueno. Pero para poder aplicar este divisor de tensión, lo que tenemos que asumir es que toda la corriente que pasa por aquí pasa por la resistencia R2 y que la corriente de base es despreciable. Entonces, para poder aplicar el divisor de tensión, se debe asumir que la corriente de base es despreciable. Y eso tenemos que revisarlo, porque entonces, despreciable, ¿qué significa? Que la corriente de base sea menor que la décima parte de la corriente que fluye por estas resistencias. Es decir, que la corriente de base sea un 10% de la corriente que fluye por las resistencias, en este caso R1 y R2. Entonces, esto a veces confunden los exámenes, siempre encuentro errores de cómo es que se interpreta esto. La corriente de base tiene que ser el 10% de la corriente total que fluye por estas resistencias, es decir, la corriente de base tiene que ser menor que 0.1 de IR1, es decir, IR1 sobre 10, ¿verdad? Porque a veces me ponen el 10 del otro lado, o lo ponen multiplicando, o lo ponen de diferentes formas, pero la gracia de esto es que la corriente de base sea muy pequeñita comparada con R1. Entonces, tomamos R1, lo dividimos entre 10 y la corriente de base tiene que ser menor que eso, ¿verdad? Eso es lo que significa. Si no, tenemos que resolver el circuito de una manera distinta, que era utilizando el equivalente de Thevenin. Vamos a ver cuánto me falta de clase. Todavía tengo bastante. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. Si esto no se cumple, el problema es que este divisor de tensión ya no es exacto, porque entonces habría más corriente por aquí, menos corriente por la resistencia R2 y por lo tanto hay menos tensión ¿verdad? En la resistencia R2. Y R2 disminuye, la tensión base emisor disminuye, ¿verdad? Y entonces se debe resolver por equivalente de Thevenin. Ok. Muy bien, entonces habíamos dicho que siempre hay dos ecuaciones. Una ecuación es la del circuito y la segunda es la de Shockley. Esta tercera es la solución de las dos, ¿verdad? Es la intersección de ambas curvas. Y de hecho existe un método gráfico, porque se pueden graficar las dos curvas, una es lineal y la otra es exponencial, y la intersección de esas dos curvas es el punto de operación. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. Y lo que vamos a tener es un circuito ya con valores. Entonces vamos a ponerle que VSC son 2.5 voltios
resistencia R1 le vamos a poner 17 kilo ohms. A la resistencia R2 le vamos a poner 8 kilo ohms. Y aquí vamos a poner una resistencia RC de 5K. Y esta terminal la vamos a poner a tierra. Vamos a poner algunos parámetros y ese son 10 a la menos 17 para usar el mismo transistor y beta igual a 100. Es el mismo transistor del ejemplo anterior. Vamos a calcular el punto de operación. Y verificar dos cosas. Que IB sea despreciable. Y que el transistor Q1, que este es Q1, opera en modo activo. ¿Verdad? Entonces, la solución sería la siguiente. Vamos a suponer que la corriente base es despreciable, porque hasta el momento esto es lo único que hemos visto, ¿verdad? Vamos a despreciar la corriente base y vamos a suponer que entonces la tensión base emisor es igual a VCC por R2 entre R1 más R2. Le ponemos los valores numéricos y son 2.5 voltios por la resistencia R2, que son 8K, entre 17K más 8K. Y esto nos da una tensión base emisor que sería igual a 800 milivoltios. Aquí ya lo tenía calculado. Entonces, esta es la tensión base emisor, suponiendo que la corriente de base es despreciable, ¿verdad? Y con esta tensión lo que vamos a hacer es determinar la corriente colector, de manera que la corriente colector es IS por la exponencial de VE entre VT. Entonces la corriente colector son 10 a la menos 17 amperios por la exponencial de 800 milivoltios entre 26 milivoltios. El 26 es una constante para el curso. Y aquí nos da que la corriente colector son 231 microamperios. Entonces ya calculamos el punto de operación. Aquí faltaría calcular la tensión base emisor, pero es simplemente despejar la ecuación de... Bueno, no, ya la tenemos, ¿verdad? Perdón, ¿qué estoy diciendo? La tensión base emisor es 800 y la corriente colector es 231. Este ya es el punto de operación. Entonces, esto de aquí no me quedó recto. Y esto de aquí son el punto de operación. Entonces, a esto le llamamos tensión base emisor en el punto de operación y esto es IC en el punto de operación. Vamos a revisar entonces las otras dos cosas. La corriente de base es igual a IC entre beta. Quiere decir que es 231 microamperios entre 100 son 2.31 microamperios. Y la corriente que fluye por las resistencias, ¿cuánto sería? Sería VCC entre la suma de las dos, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que comparar. Voy a pasarlo para aquí abajo. Y entonces esto da 2.5 voltios entre la suma de resistencias 17 y 8 son 25.
¿verdad? 1725. Entonces la corriente son 2.5 voltios entre 25 kiloohmios, que estos son es 10 a la menos 4, son 100 microamperios, ¿verdad? Entonces aquí estamos observando que IB es un porcentaje de IR1, ¿verdad? Entonces IB entre IR1 es un 2.31%, es decir, que IB es el 2%, 2.31% de IR. Por lo tanto, sí cumple, ¿verdad? Sí es menor que el 10% y el circuito está bien solucionado. Y lo último que podemos revisar es vamos a ponerle a esto que el punto de operación es la parte A, este punto es la parte B y el otro punto es la parte C. Entonces la parte A es todo esto, la parte B es esto y la parte C es revisar si está en modo activo, que lo que tendríamos que hacer es revisar cuál es la tensión del colector y compararla con la tensión de la base. Lo podríamos hacer en una esquinita. Es que ese cálculo es bastante sencillo, ¿verdad? Y no quiero... Bueno, si pasémonos de página, no importa. Entonces la parte C sería verificar el modo activo. De manera que la tensión base emisor ya la tenía, son 800 milivoltios. Y la tensión, colector emisor es igual a VCC menos IC por RC. Esto sale del circuito, ¿verdad? Yo quiero saber cuánto es VCE y entonces sé que es VCC menos IC por RC. Y tengo que comparar las dos. Entonces VCE es igual a 2.5 menos 231 microamperios por 5 kiloohms. Y entonces la tensión colector emisor da, en este caso, 1.345 voltios. Y lo que hay que revisar es si esto es mayor o menor que esta tensión. Hay que ponerle aquí el símbolo. Entonces en este caso esto es menor, ¿verdad? Como la tensión del colector es mayor que la de la base, ¿verdad? Si ustedes revisan, ¿se acuerdan que la forma rápida para aprenderse esto no había que aprenderse las ecuaciones de memoria? Teníamos la base, el colector y el emisor. Ocupamos que este diodo esté apagado y que este diodo esté encendido. Entonces, la tensión de base tiene que ser por lo menos 700 y aquí tenemos 800. El diodo base emisor está encendido. Y la tensión del colector tiene que ser mayor que la de la base para que entonces no haya posibilidad de flujo, ¿verdad? Porque si la tensión de la base es mayor, este diodo queda polarizado. Entonces, en este caso, la tensión del colector es mayor que la de la base y por lo tanto sí está en la región activa directa. Y con eso entonces ya tenemos el circuito resuelto. Ok. Bien, ahora esta configuración es cierto que es un poco más estable. Bueno, tampoco la hemos resuelto de la manera más exacta, ¿verdad? La manera más exacta es por el equivalente de Thevenin. Entonces, para ver eso, vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué sucede si la corriente IB no es despreciable? Y entonces, por ejemplo, bueno, el ejemplo lo podemos hacer más adelante. En este caso, lo que tendríamos que ver es que la tensión VCC va a venir por estas dos resistencias. Esto es R1 y R2.
y aquí tenemos el transistor. Esto está conectado a tierra. Aquí tenemos RC y esto es otra vez VCC. Lo que sucede es que entonces la corriente que fluye por aquí ya no es la misma que fluye por aquí, ¿verdad? Esto es una y esta es dos. Son diferentes. Porque tenemos una corriente de base que ya no es despreciable. Entonces no podemos aplicar la ecuación del divisor de tensión, porque para el divisor de tensión el circuito tiene que ser un circuito serie, no puede ser un circuito distinto. La otra es acordarse que la impedancia desde aquí hacia la derecha es el RPI, pero el RPI es un parámetro de pequeña señal y se vuelve un poco complicado tener que estar calculando todo esto mientras estamos calculando IC, porque además el RPI depende de IC, ¿verdad? Depende de la transconductancia. Entonces es un poco complicado calcular el paralelo de R2 con el RPI. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a obtener el equivalente de Thevenin de toda esta parte del circuito. Entonces todo esto que estoy encerrando en una caja lo voy a reemplazar por un equivalente de Thevenin. Entonces sustituir por equivalente de Thevenin. ¿Y cómo hacíamos esto? Tenemos que recordar. Entonces, tenemos que calcular la resistencia de Thevenin, que la vamos a calcular. Bueno, voy a hacerlo al revés. La tensión de Thevenin es la tensión de circuito abierto, es decir, vamos a desconectar esta parte del circuito y vamos a medir la tensión de circuito abierto que hay en este nodo. Es decir, esto sería VCC por R2 entre R1 más R2. Esta es la tensión de circuito abierto de esa cajita azul que acabo de dibujar. La resistencia de Thevenin, ¿cómo la calculo? La calculo como la impedancia que se ve hacia adentro de esta cajita, ¿verdad? ¿Se acuerdan el cálculo de impedancias? Con las fuentes apagadas. Entonces me va a quedar R1 en paralelo con R2 porque la fuente VCC está apagada. Entonces esta es la impedancia. Como es una impedancia de salida, vamos a apagar VCC. Y si internamente tuviéramos más fuentes, hay que apagarlas todas. Y entonces con esto ya podemos obtener un nuevo circuito. Vamos a poner que se obtiene el circuito equivalente y vamos a redibujarlo. Entonces vamos a poner una fuente con valor VThevenin, una resistencia de valor RThevenin y conectamos el resto del circuito. Este circuito es exactamente igual que el circuito polarizado por resistencia base, ¿verdad? Porque vean que tiene una resistencia en la base, una fuente de tensión en la base y el resto es independiente. Entonces se resuelve exactamente igual que para el circuito de resistencia RB, ¿verdad? Tenemos que hacer la malla del circuito para encontrar entonces la ecuación del circuito. Es más, voy a pasarlo para acá y entonces tendríamos que VThevenin es igual a IB por RThevenin más la tensión base emisor. No le pongo TH porque se confunde con muchas otras variables. Vean que ya tenemos la tensión de umbral, la tensión térmica y la tensión de Thevenin. La tensión térmica es esta, la tensión de umbral del transistor MOSFET podría ser esta, que le podemos poner N o P, y la tensión de Thevenin
son todas diferentes, ¿verdad? Hay que saber cuál es la diferencia. Térmica, umbral y Thevenin. Esto para efectos de mi curso, no sé, otros profesores utilizarán otras variables. En el libro también vienen algunas parecidas. No sé exactamente si la de Thevenin y la de umbral, pero bueno, yo uso estas. Entonces, después de haber hecho esto, calculamos cuánto es IB, que lo que tenemos que hacer es despejar, que sería V Thevenin menos VBE entre R Thevenin, y despejamos cuánto es IC, que es beta veces todo esto. Y luego tenemos que la corriente IC es la de Shockley. Entonces prácticamente podemos igualar esta, y de ahí despejamos VBE también. La calculadora lo puede resolver. No lo podemos despejar, pero la calculadora lo puede resolver. Ok, entonces el circuito se resuelve exactamente igual. Aquí pues sí depende un poquito de beta, pero es más estable esta configuración porque estamos fijando la tensión de base a través de un divisor de tensión. Entonces, aunque no sea tan exacto, el divisor funciona. Entonces, el ejemplo, para que puedan practicar, tal vez no lo vamos a resolver aquí, pero sí pueden hacer ustedes el equivalente de Thevenin. Sería el mismo circuito exactamente que estábamos realizando. Bueno, es que está muy feo, voy a volverlo a copiar. Entonces, vamos a poner el mismo circuito con VCC 2.5 voltios, pero ahora vamos a ponerle de resistencias unas resistencias que sean muchísimo más grandes para que la corriente por esta rama sea más pequeñita. Aquí pongo el transistor y aquí pongo tierra, ¿verdad? Y de este lado entonces voy a ponerle a R1 170 kilo ohms. Le voy a poner 10 veces para que la corriente por estas resistencias sea 10 veces más baja. A esta le voy a poner 80 K. Entonces siempre debería tener la misma proporción, ¿verdad? Pero la tensión en la base ya no va a ser la misma tensión del circuito anterior. Y aquí voy a ponerle que la resistencia de colector son 5 kilo ohms. Entonces, después de resolver este circuito, voy a copiarle las respuestas. Ustedes lo pueden hacer a mano. Entonces, la corriente IC es aproximadamente, bueno, y aquí lo tengo por el método de iteraciones. Este lo pueden hacer por iteraciones o por el método directo también. Acuérdense que pueden usar los dos métodos y cualquiera de los dos puede venir en el examen. La corriente es aproximadamente 63 micros y la tensión base emisor son 766 milivoltios. Entonces, como ven, aquí la corriente de base es muy parecida a la corriente, vamos a poner aquí la comparación. La corriente de base es IC entre beta. Entonces la corriente de base va a dar 63 sobre 100, son 630 nanoamperios. Y la corriente de la resistencia R, o de la resistencia R1, digamos que desconectamos esto y hacemos VCC. Bueno, esto va a ser aproximado, no es exactamente igual. Es VCC entre R1 más R2 y esta suma, bueno, esta fracción aquí no la tengo apuntada, pero los valores son bastante cercanos. Entonces esta sería la solución exacta por Thevenin. Entonces esta la pueden resolver ustedes. Ok, entonces voy a resumir un poco lo que hemos visto, porque aquí es buena idea ver cuáles son las ventajas y las limitaciones del divisor de tensión. Voy a hacer un resumen del divisor
de tensión. Entonces lo primero es que al elegir las resistencias, lo que estamos haciendo es definiendo cuál es la tensión de base, y se puede obtener una polarización que es independiente de beta. Eso es muy bueno. Ya no depende tampoco de la temperatura, pero sí depende de la tensión de alimentación y otras cosas, ¿verdad? Hay que revisar muy bien. Lo que no depende es de beta ni de la temperatura. Bueno, la temperatura sí modifica la tensión térmica y otras cosas. Entonces, sí, la polarización va a depender de la temperatura siempre, ¿verdad? Porque beta no está en las ecuaciones, pero la tensión térmica era K T entre Q, y entonces esta sí va a modificar el punto de operación de los transistores. Eso es inevitable. Para poder aplicarlo, IB debe ser despreciable. Y si no es despreciable, ¿cuál es el principal efecto? Que la tensión base emisor se cae. Porque entonces hay menos corriente por la resistencia R2, y por lo tanto tenemos menos tensión en esa resistencia, y eso es lo que pasaría. Ahora, no todos son ventajas, ¿verdad? A pesar de que esto sea muy bueno, que sea una polarización independiente de beta, esta polarización es muy sensitiva a otras cosas. Entonces esta configuración, voy a copiarlo, es muy sensitiva a las tolerancias de las resistencias. Y quiero demostrar esto con un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que la resistencia R2 tiene un 1% más que el valor nominal. Ustedes saben que las resistencias vienen con tolerancias que pueden ser de 5%, 2%, 1%, etc. Normalmente las que siempre compramos son de 5% de tolerancia. Es la resistencia más común. Aunque ahora hay de todas, ¿verdad? Solo que entre más precisión, más cara la resistencia. Y si tenemos que fabricar un circuito en masa, esto puede significar muchísimo dinero. Entonces, digamos que esta resistencia aumenta un 1%. Entonces vamos a calcular el aumento relativo de IC, es decir, la proporción o qué porcentaje cambia la corriente IC con respecto al circuito original. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A ver si tengo campo. Ok. La corriente original ¿cuánto sería? Sería IS por la exponencial de la tensión base emisor entre VT, ¿verdad? Si introducimos el error, lo que vamos a hacer es sumarle a la tensión base emisor un pequeñito porcentaje. Entonces, la corriente IC con error, ¿a qué sería igual? Sería a IS por la exponencial, y aquí vamos a poner una suma. Entonces vamos a decir que esto es la tensión base emisor
Y si la resistencia R2 aumenta 1%, vamos a decir aproximadamente que la tensión VBE va a aumentar también un 1%. Entonces vamos a ponerle aquí el 1%. ¿Verdad? Esto es suponiendo que el aumento en R2 aumenta un 1% la tensión base emisor. Entonces tendríamos que la corriente con error la podemos dividir, y entonces ponemos la exponencial de la parte de la izquierda, la suma, la partimos, ¿verdad? Y hacemos un producto. Entonces, supongamos que la tensión base emisor eran 800 milivoltios como en el caso anterior. Entonces esto me daría que la corriente con error tiene el siguiente valor, tiene IS multiplicado por E a la VB entre VT, que esto lo puedo dejar así. Todo esto, vean que es igual a esto. Esta es la corriente original. Y esta parte de la derecha, cuando yo sustituyo los valores, todo esto, la exponencial de 0.01 VB entre VT, aquí le vamos a poner los valores. Y entonces, si hacemos ese cálculo, sí que me queda un poquito de espacio, vamos a poner E a la 0.01, 0.8, que son 800 milivoltios, entre 26 milivoltios. Entonces, esta parte, por decirlo así, es un término que responde al error, y cuando calculamos esto da un valor de 1.36 aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que a la corriente original la estamos multiplicando por un factor de 1.36, es decir, que tenemos un 36% más de corriente, ¿verdad? Si R2 aumenta un 1%, esto causa que la corriente IC aumente, ¿cuánto? Un 36%. Vean lo marcado, ¿verdad? Son 36% más corriente por una tolerancia de la resistencia de 1%. Esto no es para nada aceptable. Y consideren lo que sucedería si ahora tenemos un circuito donde supongamos que R2 tiene un 5% más y R1 tiene un 5% menos, que sería el caso más crítico, ¿verdad? Aquí habría que calcular que la proporción está aumentando, inclusive ya no un 1%, sino un 10%. Entonces este término no es 1.36, sería inclusive muchísimo más alto. Habría que calcular esa exponencial. Entonces, esto es inaceptable. ¿Verdad? Porque el circuito no responde muy bien a las tolerancias de las resistencias. Por eso, el circuito polarizado por divisor de tensión así como está el simple, porque después vamos a mejorarlo. Este circuito no tiene aplicaciones prácticas. Entonces el circuito polarizado por divisor de tensión simple tampoco tiene aplicaciones prácticas. ¿Por qué? Porque no podemos controlar IC con precisión, o con exactitud, o con las dos. En realidad el término correcto es exactitud, porque no estaríamos cerca del valor
real que queremos, ¿verdad? Si queríamos decir que esta corriente fuera 1 miliamperio y tenemos un 36% más, pues ya tenemos un error gigante. Ok, entonces vamos a quedar aquí con la clase, y la próxima clase, que sería el viernes, vamos a revisar cómo hacemos para corregir este circuito, porque no vale la pena botarlo a la basura, ¿verdad? Hay que hacerle algo. Entonces la respuesta es ponerle una resistencia en el emisor, que se llama resistencia de generación de emisor, para poder utilizarlo, y ya eliminamos en parte ese error. Entonces les agradezco por la asistencia, y por favor recuerden votar en la encuesta. Me gustaría que voten la encuesta de las tutorías para poder definir qué día les quedan mejor las tutorías, qué día y por qué plataforma. Entonces aquí quedamos. Muchísimas gracias.